Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a una entrevista más de Consalud TV. Hoy tenemos con nosotros a Daniel López Codina, que es investigador del Grupo de Sistemas Complejos de la Universidad Politécnica de Cataluña y recopila además datos del coronavirus para la Comisión Europea. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar con vosotros. Pues me gustaría saber un poco, bueno, los medios de comunicación, ¿no? Y la sociedad, al final recibimos ese resultado final de la recopilación de datos sobre coronavirus y sobre la COVID-19. ¿Cómo es esa tarea que realizáis de recopilación de datos sobre el coronavirus, ¿no? A escala europea? Nosotros no recopilamos datos, nosotros analizamos los datos, que es diferente. A nivel europeo, lo que hacemos es analizar los datos oficiales de los cuales dispone la ECDC, que de hecho son los mismos que dispone la OMS, y que consiste en los casos diagnosticados y las muertes día a día, a lo largo de todo el año que ya llevamos de pandemia. Ujú, ujú. Entiendo que a lo largo de estos meses ha sido bastante complejo, ¿no? Porque al final cada país de alguna manera pues reporta esos datos de una manera diferente. Incluso en España vemos como hay muchas diferencias. Eh, Interpretar correctamente los datos es difícil porque datos de casos diagnosticados son claros qué quiere decir un caso diagnosticado, pero depende entonces del esfuerzo diagnóstico que se realiza, tienes más o menos casos. En el caso de las muertes aún hay más diferencias porque hay países que reportan con unos criterios y otros que reportan con otros, y luego puede parecer que hay países con muchas muertes, como puede ser Bélgica, y países con pocas, cuando realmente depende mucho de los criterios utilizados para hacer el diagnóstico de las personas que han muerto o asociar la muerte a COVID o no. Por tanto, sí, no es fácil manejarse en este entorno. Y en el caso de España, durante muchos meses han ido las cosas muy bien, pero últimamente dejaron de reportar los fines de semana y luego reportan datos acumulados los lunes, y esto hace crea un ruido en la información que no es nada elegante realmente. Ujú. Hay retrasos de notificaciones, luego también los fines de semana nos están dando datos en todas las comunidades autónomas, con lo cual no hay unos datos generales a nivel, ¿no? estatal. ¿Por qué no existe una estrategia a lo mejor en España, ¿no? Para aglutinar esos datos de manera conjunta, que sea mucho más fácil? Porque ha habido muchos cambios, ¿no? A lo largo de esta pandemia, cambios incluso en los criterios de que sí se notificaba, que no, qué variables entraban, no, en esas tablas Se ha ido epidemiológicas. convirtiendo, yo creo que en estos momentos, a nivel de comunidades autónomas y de ministerio, las cosas están funcionando adecuadamente y los datos están disponibles y tienen una cierta normalidad. Luego hay sorpresas, que hay comunidades que hacen correcciones y cambian de forma sustancial los datos, pero mayoritariamente en estos momentos podemos estar satisfechos. Fue más difícil en los primeros meses realmente. Que a lo mejor habéis visto que ha fallado, ¿no? En el método español al principio. Bueno, el fallo más importante es no tener experiencia en gestionar pandemias. Esto está claro, que este es el fallo. No estar preparados para gestionar pandemias, no tener sistemas de información preparados y sólidos para hacer fluir la información rápidamente desde el centro de atención primario del hospital hasta la comunidad y el ministerio. Y poco a poco se ha ido corrigiendo. Hemos tenido que aprender muchísimo, pero es que también en todos los ámbitos ha sido así. Esperemos que de esta veamos la necesidad de dotar de sistemas de información muy potentes y sólidos a los sistemas de salud, que es realmente muy importante para poder tomar las decisiones rápidamente y correctamente. Ujú. Esta última cuestión es importante, ¿no? Porque se resaltaba incluso por el defensor del pueblo en lo que pasó en las residencias, ¿no? Al final no había un sistema de recopilación de datos de lo que estaba ocurriendo en las residencias, con lo cual no se sabía cuál era la situación real en todos los centros. Todavía nos queda mucho por aprender y por implementar. En estos momentos, a nivel tecnológico, las soluciones existen. Tenemos que ser conscientes que hay que invertir unos recursos importantes para poder implementarlo y para poder coordinar los diferentes sistemas de información. Incluso dentro de una misma comunidad autónoma puedes encontrar que los de asistencia primaria utilizan un sistema, hospitales otras. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo de converger, de hacer compatible. No es necesario que todos los sistemas sean el mismo sistema, pero sí que se puedan entender y que se puedan comunicar.
Ujú, ujú. No sé cómo se sitúa España a nivel internacional en este sentido. Ha habido muchas críticas y se ha focalizado mucho en Fernando Simón, todo lo que ha sido la gestión de, ¿no? De estos datos y de las notificaciones diarias, la actualización diaria. No sé en este sentido cómo es esa valoración que hacéis. Bueno, España, los datos no es lo más importante, lo que realmente es más importante es poder realizar la asistencia y tomar las decisiones correctamente. España hemos padecido las consecuencias de unos recortes en sanidad que empezaron en 2008, que fueron muy duros y que afectaron especialmente justamente a los dos actores más importantes para hacer frente a una pandemia, que es salud pública y asistencia primaria. Con estos dos actores muy débiles, enfrentarse a la pandemia fue un reto muy grande. Por ello, también debemos aprender de esta experiencia, que estos dos actores deben de ser muy fuertes. Asistencia primaria es un elemento estratégico para poder hacer frente a futuras pandemias. No puede ser que lo tengamos tensionado al máximo, minutando el tiempo de los profesionales como si fueran personal de una fábrica. Y salud pública, que su objetivo es prever las enfermedades y por tanto trabaja un poco detrás de la cortina. La gente no conoce, ahora sí, pero antes no sabía ni que existía salud pública las personas de la calle. Pues debe ser muy fuerte para poder desarrollar políticas de prevención. Entiendo que de alguna manera, bueno, esto nos ha servido para aprender en ciertos ámbitos. La salud pública es uno de ellos. Se ha hablado mucho, ¿no? Sobre todo al principio, se comparaba mucho la situación epidemiológica que se vive en España con la de otros países europeos. No sé en este sentido si seguimos tendiendo a hacer eso, si es correcto, si no. Uh, Hay países europeos que lo han hecho mejor que nosotros, eso es indiscutible, probablemente porque tenían estos actores que antes comentábamos ya más sólidos de buen inicio, o probablemente porque entendieron más rápidamente cuál era la situación. No vale la pena ahora ir a comparar, lo que vale la pena es ver de qué forma podemos mejorar y evitar futuras situaciones parecidas. La gestión de la pandemia en febrero, en marzo, en abril o ahora, del 2020 o ahora, es claramente diferente. Hemos aprendido muchísimo. Aún nos queda recorrido por aprender. Para mí el ejemplo es Corea del Sur, Japón, Taiwán, Vietnam, China, países que ya tenían experiencias con epidemias parecidas y que fueron y son mucho más efectivos en el control. Nosotros aún estamos un poco bailando en el desconcierto. Ahora, por ejemplo, todo el mundo está hablando de desescalada, cuando realmente no se debería hablar de desescalada, porque tenemos aún un porcentaje de población susceptible elevadísimo, del orden del 80%, por tanto, si desescalamos, volveremos a tener crecimiento. O sea que aún nos falta entender a nivel colectivo, a nivel social, y no solo los políticos, la situación real. Entiendo que a nivel europeo, tanto España como Suecia, lo comentabas, ¿no? Que eran unos de los países que más les costaba o más de alguna manera tardaban en notificar esos datos. No sé si ahora la situación se ha empezado a regularizar o seguimos siendo un poco los que vamos un poco a la cola en Europa en ese sentido. España nos reporta los fines de semana y luego lo hace el lunes, dando datos acumulados. Y esto crea perturbaciones importantes en la serie de datos que luego se analizan conjuntamente con todos los otros datos de la Unión Europea o del mundo. Yo creo que sería muy sencillo de reportar porque estos datos se tienen. A nivel interno en España se dispone de datos continuos sin estos vacíos. No se ha corregido aún. El último fin de semana tenemos 2 ceros aún en los datos reportados. ¿Se ha jugado a lo mejor con la incidencia y con esas notificaciones de alguna manera para, bueno, para que se ha hablado, ¿no? Que algunas comunidades a lo mejor estaban jugando con esos datos, con la notificación, con los retrasos con respecto para, bueno, pues luego bajar la incidencia y poder implementar otras medidas? ¿O eso ha sido un bulo de los tantos otros que se han difundido digamos, por las redes y por algunos medios de comunicación? Eh, no me atrevo a decir nada porque realmente es complejo, ¿eh? Y a veces puede ser una cuestión, es
un error de estrategia, un error de metodología, otra vez intencionadamente, son cosas muy diferentes. Pero lo que es cierto es que utilizar los procesos de mejora para implementar desescalada es como engañarse al solitario, porque si relajas vas a tener crecimiento o vas a alargar la situación durante más tiempo. Y lo que hemos de tener más claro es que si la incidencia es más alta, hay más hospitalizaciones, hay más personas en las UCIs, hay más muertes. Por tanto, lo inteligente es intentar controlar reduciendo al máximo posible la incidencia. Y la última pregunta, ¿qué conclusiones se pueden ver, ¿no?, de estas nuevas variantes que están irrumpiendo, si ya hay con esos datos que empieza a haber, y sobre todo con la vacunación, si está habiendo ya una bajada en los contagios a nivel, no solo en España, porque todavía vamos empezando a vacunar, pero en otros países europeos que ya están pues mejor posicionados en cuanto a la vacunación? Me has dicho la vacunación y la otra cosa que me has preguntado ahora me Las nuevas variantes, sí, las ¿cómo nuevas han...? variantes son realmente peligrosas, hemos de ser conscientes de ello. Para mí el ejemplo fantástico para entender el riesgo es Irlanda. Irlanda era un país ejemplar controlando la pandemia, con unas incidencias mucho más bajas que la mediana en Europa. A partir de cierto momento empieza a crecer desmesuradamente la incidencia y llegan a ponerse como líderes mundiales de la pandemia. Esto claramente asociado a la variante británica. Incrementan las medidas de control y reducen muy rápidamente la incidencia y ahora vuelven a estar en una buena situación. Es un buen ejemplo para ver cuál es el riesgo. Lo que ha pasado en Irlanda es lo que pasó también en Reino Unido o lo que pasó en Portugal. O sea, que las nuevas variantes pueden producir crecimientos muy rápidos con consecuencias muy duras, porque, como decía, más incidencia, más muertes, más hospitalizados, más UCIs. Este es un riesgo real. Por otra parte, tiene la parte positiva. Vemos que se puede controlar la variante con los métodos que ya conocemos, limitando los contactos entre personas, incrementando el estudio de contactos, las cuarentenas. Por tanto, no debemos caer en el problema que han tenido en Irlanda o en Portugal. Hemos de conseguir que las incidencias se mantengan en unos valores razonables y actuar de forma contundente si empieza un crecimiento. Es necesario. Por tanto, vuelvo a incidir, no es momento de hablar de desescalada. Y en cuanto a la vacunación, ¿ya se empieza a ver ese avance En la en vacunación cuanto... sobre las residencias, la mejora es impresionante en reducción de mortalidad, por ejemplo. Por tanto, estamos viendo unos efectos muy positivos de la vacunación. Otra cosa es a escala epidemiológica. El porcentaje de población vacunada es muy bajo aún, de hecho en cualquier país europeo, y por tanto sus efectos a nivel de control epidemiológico aún no son visibles y no lo serán hasta que el porcentaje sea realmente mucho más alto. Hemos de ser pacientes. Y vuelvo al mensaje de antes, no podemos hablar de desescalada ahora, no es el conveniente. En algunos países como Israel, donde el porcentaje de vacunación ha sido mucho más alto, no entremos a discutir los métodos que han utilizado para conseguirlo, empiezan a tener efectos ya epidemiológicos, pero aún les queda mucho camino por recorrer. De hecho, su situación aún sigue siendo compleja. Pues muchísimas gracias por atendernos y por estas explicaciones tan claves, tan importantes para entender un poco más esto que estamos viviendo ahora mismo, que es esta pandemia tan dura. Muy bien, siempre que os calga.